temas. Está con nosotros Jorge Villarreal, miembro fundador de la Iniciativa Climática de México, director de política climática, y es que pues en las últimas horas, tanto en foros internacionales como en Estados Unidos, pues se ha encendido la señal de alerta en este tema del cambio climático, algo que puede tener consecuencias muy graves para, por supuesto, la estabilidad del planeta, también, por supuesto, para el desarrollo económico, y precisamente de esto vamos a platicar esta tarde con Jorge Villarreal. Buenas tardes, Jorge. Rogelio, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues platícanos un poco de esta iniciativa climática México que pues están, digamos que preparando, que buscan llevar a los foros internacionales y por supuesto tratando de sensibilizar también al gobierno federal en torno a la aplicación de políticas públicas que permitan, digamos que favorecer un mejor cuidado del medio ambiente. Te agradezco mucho, Rogelio, la llamada y no puede ser más pertinente considerando que en esta semana se publicó, como tú bien sabes, una parte de lo que será el sexto reporte de evaluación del panel intergubernamental de expertos de la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Suena muy rimbombante, Sí. Rogelio, pero es prácticamente los más prominentes científicos que hacen una revisión muy exhaustiva de toda la ciencia publicada en el transcurso de los años pasados, de una manera muy detallada, para identificar en dónde estamos en materia de cambio climático, cómo han sido el comportamiento del clima, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos, y con esa información muy robusta, posiblemente la más robusta que existe en algún tema, poder orientar la política pública para atender el cambio climático. Tú lo comentas muy bien, Rogelio, va más allá de un tema exclusivamente ambiental. Cambio climático dejó de ser hace muchos años un tema ambiental, verde, y es un problema principalmente, o es un tema principalmente económico, financiero, social, político, geopolítico y por supuesto ambiental, sin lugar a duda, pero ya es las dimensiones de la crisis climática y lo que ustedes han estado reportando sobre los incendios, las altas temperaturas, los deshielos, el incremento del nivel del mar y las consecuencias que eso tiene en los sistemas agrícolas, productivos, de salud pública, etcétera, en las ciudades y en la zona rural son altísimos. Y en ese sentido, atender la crisis climática como nos mandata la ciencia en el marco de este reporte publicado por este panel de expertos la semana pasada, pues es muy relevante, Rogelio. Claro. ¿Y cuál sería esta propuesta desde la Iniciativa Climática México que pues debería de atender el gobierno federal? Como Iniciativa Climática de México, nosotros estamos muy alineados a los esfuerzos de una muy amplia comunidad internacional, de las principales economías globales y por supuesto de un sector amplísimo de sociedad civil, para buscar que la temperatura promedio de la Tierra no rebase los 1.5 grados centígrados, que es el umbral de menor riesgo. ¿Qué Sí. tiene que pasar? Para ello, las emisiones a nivel global tienen que prácticamente cortarse a la mitad o reducirse a la mitad al 2030, Rogelio, y tener emisiones netas cero al 2050. Es un esfuerzo gigantesco considerando que la brecha de emisiones para poder estar en esa trayectoria implica que nosotros tendríamos que, adicional a los compromisos de materia climática que existen en el mundo, tendríamos que adicionalmente cortar más o menos anuales el equivalente a 5 o 6 veces las emisiones totales de Estados Unidos, anuales, Rogelio. No, es una Me, cantidad colosal. es una cantidad colosal con alto costo económico, pero la economía se está moviendo hacia ese nuevo perfil. La descarbonización eventualmente se irá moviendo, el desarrollo tecnológico. De lo contrario, las principales economías como China, Estados Unidos, India, Unión Europea, Canadá, etcétera, no hubieran comprometido estas metas muy ambiciosas. Nuestro país tiene forzosamente que entrar en esta lógica y asumir estos compromisos.
Por el momento, los compromisos que tenemos en materia de cambio climático se encuentran bastante lejos. Si el mundo emitiera emisiones similares a las que México emite el día de hoy, la temperatura promedio de la Tierra se elevaría más allá de 3 grados, 3.4 grados centígrados, Rogelio. No. Para estar en la trayectoria del 1.5, México tendría que cortar sus emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en el 2030 y tener emisiones netas cero al 2050, muy similar al resto de las economías. Lamentablemente, los subsidios a combustibles fósiles presentes en nuestra economía, que muchos de ellos además son regresivos, como ustedes saben, pero además la política energética concentrada en una promoción de combustibles fósiles no ayuda absolutamente en nada. Necesitamos urgentemente avanzar en estas medidas costo efectivas, sin cargo para el erario, que nos permitan tener y reducir estas emisiones. Y yo destacaría, Rogelio, por ejemplo, las normas de eficiencia vehicular, que son costo efectivas para el propio gobierno y que deben de publicarse con niveles muy ambiciosos para poder realmente regular la nueva flota, tanto ligera como pesada, para que estos nuevos vehículos, que además ya está esta tendencia de la motorización, de la salida de los motores de combustión y una mayor eficiencia a nivel global, pues se encuentren en niveles que nos permitan reducir por lo menos unos 20, 25 millones de toneladas anuales para poder estar en línea de esto, además de duplicar la generación de energía renovable, que es urgente, entre otras medidas, Rogelio. Y finalmente, Jorge, porque el tiempo pues desafortunadamente es corto y podríamos estar toda la tarde platicando de estos temas que deben de interesar a toda la sociedad, como tú lo mencionas, por el impacto que tienen. ¿Tú ves que haya eco en la 4T, en esta problemática global que pues día a día pues le estamos reseñando en los diferentes noticieros? Es evidente que la política climática no es un tema prioritario para la 4T y para el presidente de la República. Lo vimos en la cumbre del presidente Joe Biden de Estados Unidos, en donde México fue el único país de todas las economías que su anuncio en materia climática fue enfocado a petróleo. Sí. Entonces, bueno, más Sembrando Vida y la repotenciación de las pero de las hidroeléctricas, sí. pero no es evidentemente una prioridad, y así se vio reflejado en el compromiso climático que se llama la contribución nacionalmente determinada a Naciones Unidas en esta materia, en donde nos comprometimos a reducir emisiones en un 22% sobre las emisiones tendenciales al 2030. Esto es lejos, Rogelio, de lo que necesitamos para poder estar en línea. Lamentablemente. Pues Jorge Villarreal, miembro fundador de la Iniciativa Climática México, gracias por acompañarnos esta tarde. Esperemos que haya una reconsideración pronta de nuestras autoridades en torno al tema del cambio climático. Que tengas muy buena tarde. Gracias.